Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de volver a los cultos presenciales. Estábamos extrañando mucho esto, aunque estamos una parte reducida de la membresía. Es una alegría verlos a todos, es algo especial después de que hemos estado en un tiempo de estar por el Facebook y aún continuamos por Facebook. Volverlos a ver y estar reunidos aquí es sumamente especial. Por favor, hermanos, quiero pedirles esta mañana que puedan abrir su Biblia. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios y vamos a reflexionar en el capítulo 1, versos 18 al 25. Y siempre que estoy aquí parado, es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Es un gran privilegio, es un honor para mí que el Señor me dé esta oportunidad. Así que, hermanos, vamos a dar lectura a estos versos. Y estoy seguro que después de escuchar, después de meditar en la palabra de Dios, nos vamos a llenar de alegría, ¿no? Vamos a llenarnos de gratitud por la obra de nuestro Salvador y Señor en favor de cada uno de nosotros. Así que vamos a dar lectura a 1 Corintios, capítulo 1, versos 18 hasta el 25. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha elegido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos, Padre, por esta oportunidad de estar juntos esta mañana, Dios, juntos para alabarte, juntos para adorarte, Señor. Estamos agradecidos porque en tu bondad, Dios, tú nos has salvado, Padre. Gracias te damos, Señor. Y nos has salvado no por cosas que nosotros hagamos, Señor, no por nuestras propias justicias, sino porque tú, Señor, oh Dios, has tenido misericordia de nosotros, has tenido gracia para con nosotros. Señor, nuestro deseo es exaltarte, nuestro deseo es glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque tenemos la intención de predicar tu evangelio, pero muchas veces no lo podemos hacer. Padre, ayúdanos. Necesitamos de tu auxilio, Señor. Necesitamos de tu gracia en nuestras vidas para poder llevar este mensaje de salvación. Gracias, Padre. Te pedimos que esta mañana nos ayudes en la comprensión de tu palabra, Señor. Guíanos. Danos dirección, Padre, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a tocar un tema que nos habla de la sabiduría, nos habla del poder de Dios, ¿sí? En la porción que vamos a estudiar hoy, el apóstol se va a enfocar en el evangelio, se va a enfocar en la forma en que Dios salva al ser humano. Él va a hablar acerca de la cruz, va a hablar acerca del mensaje de la cruz. Pero antes de explicar estas verdades, recuerda a los corintios y también nos está recordando a nosotros que él predicaba el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Aunque Pablo al principio de esta carta estaba hablando de los problemas, estaba hablando de discusiones que había en esta iglesia, él cambia la dirección en estos versos, ¿no? Él cambia el tema y dice: saben, lo cierto es que yo no he venido a bautizar a nadie. El trabajo que Él me ha encomendado es otro. El trabajo es predicar el evangelio y predicarlo no con sabiduría de palabras, no con nuestra inteligencia de hombre, para que no se haga vana la cruz.
para que no se haga vana la cruz. Es decir, para que la cruz no esté vacía, para que la cruz no tenga un propósito. ¿Por qué? Porque, como veremos este domingo, la cruz es poder y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, encontramos algo sumamente interesante, muy llamativo en esta afirmación. La cruz igual a poder. Y saben, esa afirmación, la cruz igual a poder, es una total contradicción. Es incompatible. Porque por un lado entendemos que la cruz, hermanos, es debilidad, ¿sí? La cruz es estar completamente fuera de control sobre nuestro cuerpo y fuera de control sobre cualquier situación. Pero saben, hermanos, Pablo afirma algo especial. Afirma que la cruz es poder de Dios. Para muchas personas, el Evangelio les parece ilógico. Piensan que las buenas nuevas de salvación es algo absurdo. Pero el mensaje del Evangelio del Señor Jesús es tan poderoso que sigue transformando vidas, continúa rescatando familias. Y esa es la razón por la que Pablo continuaba predicando el Evangelio. Aunque a otros les parezca locura, él predicaba el Evangelio. Ahora, en estos versos que hemos visto, que hemos terminado de leer, hay muchas verdades, ¿sí? Encontramos grandes verdades. Y una de esas verdades es que Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, es nuestro Salvador. En el mensaje de hoy, quisiera que reflexionemos en una pregunta muy simple, ¿sí? Dice, ¿qué representa la cruz para los que se salvan? ¿Qué representa la cruz para los que se salvan? Y deberíamos de poder dar respuesta a nosotros que hemos sido salvos. En primer lugar, para los que se salvan, la cruz representa el poder de Dios. Quisiera que vean conmigo el capítulo 1, versículo 18 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Pusieron atención, hermanos? ¿Escucharon estos versos atentamente? Son versos especiales y contiene grandes verdades para nuestras vidas. Pablo afirma que la cruz es poder de Dios. Ahora bien, hay una palabra, si han puesto atención, que se repite en estos versos, en nuestros cuantos versos. Hay una palabra que se repite por lo menos 7 veces. Y esa palabra es sabiduría o sabio. 7 veces, hermanos. Pero debemos tomar en cuenta que esta palabra, sabiduría o sabio, está en un contexto, ¿sí? Está en el contexto de la cruz y cómo Dios, con este evento, con este suceso, con esta escena de la cruz, destruyó, demolió, anuló por completo toda la sabiduría humana. Otra peculiaridad de estos versos es que es muy fácil de identificar que hay 3 grupos de personas. 3 grupos de personas. Si ven el versículo 22 en sus Biblias, vamos a ver el primer grupo. Dice, los judíos que piden señales. Eso es lo que dice. El segundo grupo, ¿sí? Los gentiles que buscan, ¿qué dice? Sabiduría, cierto. Y el versículo 23 y la primera parte del 24 nos muestra el tercer grupo. Dice, nosotros, los llamados, ¿sí? Además de esto, nos muestra la respuesta que estos hombres tienen frente a la escena de la cruz, que es poder de Dios. Nos habla de 2 resultados de esa respuesta. O es salvación o es perdición. El versículo 18 dice así, porque la palabra de la cruz
Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, lo que proclamamos de la cruz, o puede ser locura completa, o puede ser poder de Dios. Y dice este verso que hemos dado lectura, ¿sí?, que es locura para aquel que se pierde. Es locura completamente. Y la palabra locura significa insensatez. Significa que no tiene ningún sentido. Por otro lado, para el que se salva, esto es a nosotros, dice que esta palabra, que este mensaje es poder de Dios. ¿Sí? La cruz para los hombres, hermanos, es la diferencia entre la vida y la muerte. La cruz para nosotros que fuimos salvados es lo que nos da sentido a nuestras vidas. Un sentido total. Es lo que nos ha hecho ver la realidad y poder confiar plenamente en el mensaje de la cruz. ¿No es así, hermanos? Confiamos en ese mensaje. Ese mensaje que dice que nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Confiamos en eso. Pero en este punto, cuando estamos hablando de esto, surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción entre los que se pierden y entre los que se salvan? ¿Cuál es esa diferencia? Definitivamente la diferencia no está en que unos son buenos y que otros son malos. Esa no es la diferencia, hermanos. La diferencia, la Biblia dice que no hay nadie bueno. Todos, hombres y mujeres son malos, son pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ningún hombre, ninguna mujer entiende o busca a Dios. Todos están sumidos en sus delitos, están sumidos en pecados. Sin embargo, cuando hablamos de esto, ¿sí?, cuando compartimos esta verdad, cuando evangelizamos, muchos de los que compartimos con el evangelio de la cruz, nos dicen nuestras personas, ¿sabes? Estás generalizando, estás exagerando. Metes a todos en una bolsa. No puedes decir que no hay ni uno justo. No lo puedes decir. ¿Sí? Ellos dicen, yo conozco a personas amables, yo conozco a personas de buen corazón, personas dadivosas que ayudan a los desamparados que no tienen. No olviden, hermanos, la palabra de la cruz es insensatez, es locura para los que se pierden. Las personas, sean hombres o mujeres, que afirman que los hombres son buenos, se equivocan, ¿sí? Se están equivocando, porque ellos se centran en lo externo. Ellos se centran en la apariencia de la gente. Se centran en lo que ven, en lo que perciben. Pero ellos no pueden ver el corazón, no tienen eso, no pueden ver. No pueden ver el interior de la gente, no pueden ver las intenciones que tienen. El hombre se equivoca porque solo puede mirar lo externo. Nosotros sabemos, hermanos, conocemos que Dios sí conoce, ¿sí? Él puede ver claramente lo que hay dentro de las personas y Dios puede dar ese veredicto, ¿cierto? Él puede decir con toda confianza, no hay bien en el hombre, no hay bondad en el hombre, ni uno solo. Y pensando en esto, ¿sí?, que no hay ni uno solo bueno, recapacitando en estas verdades, sinceramente, hermanos, yo me pregunté, si Dios conoce tan bien al hombre, si lo conoce tan bien, ¿por qué quiere? ¿Por qué Dios desea salvar al hombre? ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué? Si Dios me conocía tan bien a mí, si Dios conocía cómo era mi vida antes de Él, con errores, con pecados, con delitos, con mi carácter fuerte, ¿por qué Dios quiso salvarme? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Saben? Para mí la respuesta es difícil. Pienso que tendré que esperar hasta el día en que esté delante del Señor para saber la respuesta en su totalidad. ¿Por qué yo? Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué a mí? ¿Te has preguntado por qué Dios te llamó? ¿Te has preguntado por qué Dios te salvó? Yo creo que sí. Sí, yo creo que te has preguntado, hermano. Pero cuando nosotros estamos cavilando, ¿no?, cuando estamos pensando en esto, la Biblia viene en nuestro auxilio. Nos da luz, nos da claridad a esta pregunta.
¿Por qué es que Dios quiere salvar al hombre? Hermanos, la cruz es poder de Dios. La cruz es el acto de amor de Dios que quiere salvar al hombre por causa de su inmenso amor. Hermanos, el amor de Dios es grande para el que peca. La Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Dios el Padre nos amó tanto que expresó ese amor maravilloso de una manera que jamás nosotros podríamos pensar. Él entregó a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para morir en una cruz, para morir en la cruz del Calvario, por ti, por mí. Ahora, la verdad más tremenda, la verdad más grande en cuanto al amor de Dios, es que nos amó, aún siendo nosotros pecadores, aún siendo sus enemigos. Cristo murió por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Aún siendo inaceptables, aún siendo inmundos, pecadores desleales a Él, Él nos amó. Hermanos, si cada uno de nosotros pensáramos, si cada uno de nosotros tuviésemos esa verdad presente, momento a momento, minuto tras minuto, constantemente estaríamos alabándole. Estaríamos doblando nuestras rodillas y diciéndole gracias, Señor, por ese amor que has tenido con nosotros. Lo estaríamos haciendo, pero a veces no tenemos tiempo. Hermanos, hermanas, escuchen bien. Dios no esperó hasta que nosotros le amáramos. Si fuera así, hermanos, Él estaría esperando todavía, ¿cierto? Como pecadores, en nuestra antigua vida, antes de ser salvos, el amar no estaba en nuestra naturaleza, para nada. Pero Él nos amó. Ahí se hizo posible el hecho que nosotros mismos, por medio de recibir su amor, por medio de recibir el poder de Dios a Cristo Jesús en nuestras vidas, pudiéramos corresponderle a ese amor. ¿Por qué Dios quiere salvar al hombre? Porque esta es nuestra mayor necesidad. No hay justo ni aún uno. ¿Saben? Todos los hombres están destituidos, todos están separados, están alejados de Dios, están alejados de su gloria. Hermanos, no existe dudas, no existe dudas. El hombre por sí solo no puede salvarse. Tanto el hombre como la mujer sin Dios están condenados, están sin esperanza. Están sin esperanza. Dios conoce de la incapacidad del hombre para salvarse por sí solo. Y esa es la razón por la que Dios envió al Salvador. Dios está al tanto que la necesidad más grande del hombre es el Señor Jesucristo. Pero hay mucho más. La Biblia nos enseña otra gran verdad. ¿Por qué Dios desea salvar al hombre? Y saben, hermanos, Dios está salvando al hombre a causa de su gloria. A causa de su gloria. Como el creador del ser humano, el Dios Todopoderoso salva al hombre por el poder de la cruz, para que el hombre, su creación, después de ser salvo, le glorifique y alabe a Dios. ¿Saben? Desde el principio el ser humano ha escogido el camino del pecado. Desde el principio el hombre ha escogido el camino de la comunión rota, destrozada con Dios. Y Dios no puede ser glorificado en esa clase de vida. Aunque sabemos nosotros que Dios recibe la gloria de varias maneras, no recibe mayor gloria que la que recibe cuando Él salva a un pecador. Su gloria vino al hombre y mora en el hombre por medio del Señor Jesucristo. El mismo Señor dijo esto: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Eso dijo el Señor. El que intenta entrar al cielo por otro medio que no sea el Señor, le roba o le trata de robar a Dios. Cuando Él trata de salvarse por sus propias obras, por su justicia, por su sabiduría, está tratando de robar a Dios. La gloria le pertenece a Dios, únicamente a Dios. Entonces, en realidad no se trata de que el hombre bueno
se salva y el hombre malo se va al infierno. No se trata de esto. Porque si fuera de esa manera, ninguno se salvaría. ¿Sí? No habría salvación para ningún hombre, porque no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Sin embargo, Pablo afirma que el mensaje de la cruz, el poder de Dios, es el que salva. Y por medio de este mensaje, hermanos, podemos conocer nosotros el amor de Dios. Y en su amor justo, Él proveyó, Él pagó, Él proporcionó un perfecto sacrificio por la culpa del pecador. Hermanos, el Señor Jesucristo es poder de Dios desde la eternidad. Por su palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército que en ellos hay. Él es el creador del universo. Por Él existen todas las cosas y podemos ver su cuidado cuando Dios salva. Sí, vemos ese cuidado amoroso de Dios cuando nos salva. Él es glorificado y alabado por sus hechos de amor y misericordia. Esa es la razón por la que Dios quiere salvar al hombre. ¿Sí? Por esa razón es que Dios desea salvarte a ti, hermano, salvarme a mí. Por eso nos salvó. Él nos ama. ¿Sí? Cuando nosotros necesitábamos ser salvos, Dios se glorificó por medio de nosotros a través de su salvación. Hermano, ¿entiendes esto? ¿Entiendes que nuestro Señor Jesucristo en la cruz es poder de Dios? Mi pregunta es que si entendemos esto, ¿por qué no estamos predicando? ¿Por qué no llevamos la palabra de Dios? El mundo necesita escuchar esta palabra. Muchos nos van a ver como locos. Muchos van a pensar que somos insensatos al llevar esta palabra. Pero no es así, hermanos. Dios salva por medio de la cruz, por ese mensaje, Cristo crucificado. Y esa es nuestra tarea. Debemos llevar el mensaje a estos perdidos, a nuestros amigos, a los familiares. Debemos llevar ese mensaje. Lo vas a hacer, hermano. Y no quiero que se comprometan conmigo, yo no soy nada. Comprometan con el Señor, comprométanse con Él. De llevar el evangelio a otros que están perdidos. Pero hay algo más. ¿Qué se presenta la cruz para los que se salvan? En segundo lugar, para los que se salvan, la cruz representa la sabiduría de Dios. Versos 24 y 25. Demos lectura, hermanos. Versos 24 y 25. Dice así la palabra: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Desde un inicio de esta prédica, hermanos, hemos observado que la palabra sabiduría o sabio se repite 7 veces en estos versos. ¿Sí? Si hay algo que la Biblia nos enseña, si hay algo que la Biblia nos instruye acerca de Dios, es que Él es sabio. La Biblia nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Hermanos, la sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Las Escrituras nos dicen, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como más altos que los cielos están de la tierra, así son los caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la sabiduría humana no es suficiente para llevar a nadie a Dios. La sabiduría humana nunca podría descubrir el método del plan de salvación del Señor. La cruz no tiene sentido para la mente del que está perdido. Para él es locura. La sabiduría del mundo no tiene ni idea de las verdades eternas. Los hombres no pueden conocer a Dios. No lo pueden hacer, aunque estos mismos hombres están rodeados de muchas evidencias, están rodeados de su creación, están rodeados de la sabiduría de Dios. Aunque ellos pueden ver esas grandiosas obras de creación y aunque ellos disfrutan de las maravillas de este mundo, aunque estudian los cielos y se dejan guiar por ellos,
Y a pesar de que el mundo se jacta en su sabiduría y en sus conquistas, ¿saben? No pueden llegar al conocimiento del verdadero Dios. No lo pueden hacer. Los griegos se destacaban por su filosofía, pero en toda su investigación en busca de las cosas nuevas, extrañas, no podían conocer a Dios. No podían ver a Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Los judíos también se jactaban de una sabiduría superior. Y aunque estos judíos tenían todas las ventajas, ellos eran ignorantes del conocimiento esencial de la salvación. Para los que confían en la filosofía, para ellos que confían en la lógica, en la ciencia, en los descubrimientos intelectuales, la idea de que pudiera salvarlos uno que había muerto en una forma humillante de castigo usada por los romanos, es decir, la crucifixión, era una completa necedad. Para ellos era locura. Sin embargo, hermanos, en su amor, en su compasión por la humanidad perdida, Dios proclamó la gloriosa nueva de salvación por la fe en Cristo Jesús. Ese mensaje de la cruz es para los que se creían sabios, pero que no pueden encontrar a Dios por ellos mismos, porque es locura para ellos. Pero para los que aceptaron, ¿no?, se convirtió en poder de Dios para la redención. Cuando hombres y mujeres tratan de agradar a Dios por sus propias fuerzas, el evangelio de salvación, hermanos, pierde ese elemento divino. Se convierte en nada más que sabiduría humana desprovista de la gracia salvadora de Dios. Hermanos, la salvación de Dios es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Por el hecho de que Él quiere salvar al hombre a causa de su gran amor. Él planeó el camino de la salvación. Él ideó el sistema de pago y sustitución. Su maravillosa sabiduría estableció las bases para el gran plan de salvación. Y esta es su sabiduría. Ordenó que las buenas nuevas del Señor Jesucristo es el medio para el conocimiento de Dios. Él se complace en salvar por la locura de la predicación del Evangelio. Él salva gratuitamente por medio de su gracia a través del Señor Jesucristo. La palabra gracia significa asistencia, ayuda divina al hombre que no merece nada de parte de Dios. El hecho de que el hombre no merece este favor también indica que es incapaz de lograr la salvación por sus propios méritos. No lo puede hacer. La gracia, hermanos, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, camina en un sentido contrario al conocimiento, a la sabiduría, al pensamiento, a las acciones de la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre usualmente en su sabiduría quiere hacer algo por salvarse a sí mismo, ¿sí? Por esa razón es porque tantas personas, ¿no?, están trabajando arduamente para llegar al cielo tras sus obras. Ellos están intentando ganarse su salvación. Hermanos, la mente del hombre está cegada, está confundida. La mente del hombre está perturbada. No pueden ver la grandiosa salvación del Señor Jesucristo. No lo pueden ver. Su ignorancia les lleva a trabajar, les induce a trabajar, a hacer buenas obras. Y en su pensamiento confían que en sus propias obras, buenas obras para ellos, van a llegar a la justicia. ¿Saben, hermanos? Dios es sabio y en su infinita sabiduría nos salva, nos da vida eterna, y todo esto gratuitamente, aunque tuvo un costo, pero es gratuito para nosotros. No tenemos que merecerlo, no tenemos que hacer actos, obras de buena justicia, no, porque en su palabra de Dios nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así nos salva Dios. Así que el hombre no tiene que trabajar, no tiene que hacer buenas obras para ganarse la salvación, no. Sin embargo, hay una verdad, ¿no? Una vez que nosotros hemos recibido la salvación gratuita de Dios, nosotros trabajamos ardientemente en la obra, con el deseo de que otros también
puedan escuchar el Evangelio, puedan escuchar el mensaje de la cruz y lleguen a la salvación como nosotros lo hemos recibido. La sabiduría del poder de la cruz está escondida para los que tratan de entenderla por su propio razonamiento, por su mente, por sus habilidades deductivas. No lo pueden hacer. Está escondida para el ser humano que trata por su propia sabiduría entender los misterios del universo. Es así, ¿no? Porque al Evangelio no se le puede comprender por nuestra búsqueda, ¿sí? No se le puede entender por nuestro entendimiento. Solo llegaremos a entender el mensaje del Señor Jesucristo y este crucificado por la ayuda de Dios, por el auxilio de Dios. Su ayuda iluminando nuestra mente, su ayuda iluminando la verdad que Él mismo ha revelado en su palabra para salvación. El Dios Trino planeó desde la eternidad que el Hijo vendría para salvar y así rescatar a los llamados de Dios. Este plan, hermanos, fue escondido durante toda la historia, hasta el tiempo en el que Dios lo revelaría, lo daría a conocer con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Salvador murió en la cruz, tomó nuestro lugar, ¿sí? Su muerte fue sustituto para nosotros, cargando en su cuerpo todo nuestro pecado en la cruz. Él recibió nuestro castigo, recibió la condenación que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. Nos perdonó por su sacrificio. Él nos perdonó. Y cuando compartimos el Evangelio con las personas, podemos observar claramente que nuestros familiares, que nuestros amigos, nuestros vecinos, están cegados en su entendimiento. Y ellos dicen, sabes, esto me parece demasiado simple. Tendría que ser más complejo que la muerte de un hombre en la cruz. Algunos también dicen, yo creo en Jesús de Nazaret, sí. Él era un gran profeta, ¿no? Era un buen maestro. Hay que leer la Biblia para aprender de él. Pero lo que no acepto es que sea el único camino para llegar al cielo. No aceptan esto. Ellos dicen que yo creo que si hago buenas obras, ¿no? Si hago buenas obras de justicia, en algo va a depender de mí la salvación. Ahora, ¿te puedes imaginar a esta persona tratando de comprender a Dios por sí mismo? Imposible. ¿Te puedes acordar, hermano, cuando escuchabas el Evangelio? ¿Cómo respondías? ¿Cómo pensabas? Cuando los amigos te compartían ese mensaje de la cruz, ¿qué decías? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Este pasaje nos dice que es imposible de llegar a comprender la sabiduría de Dios por medio del razonamiento humano. No se puede, hermanos. La sabiduría humana es hueca. La sabiduría humana es impotente. Deja a las personas lejos de la verdad. En vez de acercarlas, las aleja completamente. Nuestro familiar, el amigo, el vecino que escucha el mensaje, nunca va a llegar a conocer, a creer a Dios razonando, calculando, tratando de entender estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona puede entender a Dios? ¿Cómo puede poner su fe en el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo puede hacer? La verdad, hermano, es que nadie puede creer, nadie puede confiar en Dios y en el mensaje de la cruz sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su trabajo es abrir la mente, convencer de pecado, convencer de juicio, de justicia. Y cuando ha hecho esto, el Espíritu Santo provee, le da fe a ese hombre para creer. Dios nos salva gratuitamente, hermanos. No tenemos que comprar nuestra salvación. Pablo tenía una prioridad: predicar el Evangelio puro, la palabra de Dios sin distorsión. Él no predicó con sabiduría de palabras o con palabras elocuentes, porque si él hacía esto, los hombres se iban a alejar del verdadero enfoque de la cruz, ¿no? Y esta misma cruz se haría vana, se haría sin propósito. Hermanos, el Evangelio se fundamenta en Cristo y no en filosofías. Los hombres con su intelecto nunca podrán entender el plan por mucho que se esfuercen, porque se basa en el amor y sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz.
El Evangelio es entender que Dios se hizo hombre. Ese es el Evangelio. Que fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de una mujer virgen. Es entender que fue golpeado, molido por nuestras rebeliones y que Él no abrió su boca para defenderse. Además, Él fue crucificado, muerto y sepultado. Pero también es entender que el Señor Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos. El Evangelio, hermanos, es el anuncio de las buenas nuevas. Es el anuncio que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él pagó el precio por medio de dar su vida. El Padre entregó a su único Hijo para salvar completamente al hombre, para salvar eternamente al hombre. La palabra de Dios dice que su salvación es de Él, de Jehová. Él ha sido salvación para mí, Él ha sido salvación para ti. Y cuando nosotros llevamos esta palabra, cuando nosotros llevamos este mensaje a otros que están perdidos, también puede ser poder de Dios, sabiduría de Dios para ellos. El propósito de Dios es salvar a los pecadores por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, para que Él reciba toda la gloria. Hermanos, ¿cómo estamos predicando? ¿Es por nuestra sabiduría? ¿Es por nuestros conocimientos? ¿Es por nuestra experiencia? No debemos hacer esto, porque cuanto más queremos hablar de nosotros, debemos hablar de Él. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo vino aquí? ¿Cómo estuvo en la tierra entre nosotros? Nos amó. Ese sacrificio de dejar el cielo, venir hasta aquí, sufrir la muerte y resurrección. Y ahora es el Señor. Esa es nuestra palabra. No debemos añadirle en nuestros pensamientos. No debemos añadir lo que nosotros pensamos que está bien, porque vamos a alejar a los hombres de Dios. Él ha dejado un mensaje comprensible. Y nosotros, antes de llevar el Evangelio, debemos orar para que el Espíritu Santo haga su obra en esos pecadores. Yo sé que han estado orando muchos por mi vida antes de llegar al Señor. Y yo sé que muchos han estado orando por ustedes. Cuando me presentaban el Evangelio, yo les decía, no quiero. O me hacía la burla. Yo recuerdo eso. Con tristeza y con pena lo digo, pero Dios en su infinita bondad me salvó a mí, te salvó a ti. Y ahora nosotros debemos llevar ese Evangelio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Dios envió a su Hijo a la tierra para morir por nosotros. El mensaje de la cruz es sabiduría. El mensaje de la cruz es poder de Dios para salvar al hombre. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu bondad hacia nosotros, que cuando estábamos perdidos y estábamos alejándonos más y más de ti, Señor, tú nos has alcanzado. Nos has convencido de juicio. Nos has convencido de pecado, Señor. Nos has dado fe para que nosotros podamos ver tu sacrificio, podamos entender lo que has hecho por nosotros. Padre, ayúdanos. Tenemos la intención de predicar, Señor. A veces nos equivocamos, no lo hacemos. Confesamos esto, Señor, pero necesitamos tu ayuda. No hay otra manera de que nosotros podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos a mostrarte a ti en la cruz. Señor, ayúdanos a mostrar que tú eres el poder, que tú eres la sabiduría para salvar a los hombres. Padre, gracias porque nos has salvado, Señor, en tu infinito amor. Gracias, Padre. Ahora, Padre, te pedimos que en estos días, en estas semanas, Padre, podamos seguir reflexionando en estas palabras que tienes en tu palabra, en la Biblia, Señor, para que nosotros podamos dar este mensaje concreto y que otros puedan llegar a esa salvación, a eso que tú has hecho por nosotros, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras familias, Señor, cambiar la dirección de nuestras vidas. Gracias, Padre. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.